vuelta con mucho más aquí en Mira Salsa. Mira, yo me he sentido en Navidad con todas algunas canciones que ha puesto nuestro día y ahora me acabo de recordar de los Araos en los tiempos de los 90 con Jerry Rivera. Bueno, no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de algo muy interesante, como siempre son los temas tratados aquí con nuestro abogado, el licenciado Alfredo Vallarino, y hoy en Legal saludos a todos. Vamos a hablar del anteproyecto 013, que precisamente el viernes entra en primer debate y hace poco fue prohijado por la Asamblea de Diputados, la Comisión de Gobierno, sí, de Gobierno y Justicia, sí, ¿no? Es correcto, sí. 013, ¿qué envuelve este anteproyecto? Bueno, lo principal que trae el anteproyecto es que busca proteger de alguna manera algunos temas relacionados a la niñez y entre las cuestiones protegerlos de temas de pedofilia específicamente, y uno de los temas que busca es regular que haya un registro de pedófilos a nivel nacional. ¿Qué ocurre a nivel internacional? ¿Eso ocurre en algunos países y en algunos tiene algunos grados de cuestionamientos por la forma en que se implementa. Es decir, hay personas que piensan que debe implementarse, por ejemplo, a nivel de conocimiento público, a nivel de poder emitir certificaciones para que personas que hayan tenido algún tipo de situación de pedofilia no puedan, por ejemplo, laborar en escuelas, en cuidados de niños, como nanas o como cuidadores de niños, varones. Pero esto siempre y cuando, supongo, y disculpe, se compruebe la culpabilidad del individuo. Claro. Primero tiene que haber obviamente un proceso en donde la persona termine condenada, en donde haya una sentencia ejecutoriada ya en firme. Y lo segundo es ver cómo se implementa este registro. Por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos estados que hacen eso completamente público. Entonces, ellos implementaron eso como desde el año 96, pero lo implementaron a nivel nacional, pero dejaron la regulación estatalmente. Es decir, que cada estado podía decidir cómo lo hacía. Algunos estados lo han hecho público y casi que tienen en internet como prendiendo foquitos de que uno tiene un vecino aquí que tuvo un caso de pedofilia, no importa, hace 20 años o hace 30 años, y hay veces que eso ha traído sus cuestionamientos también en materia de derechos humanos, en donde se ha dicho, bueno, esta persona ya también en 20 años no ha hecho nada o es una persona cambiada y aún así sigue siendo sometida a este esquema, porque donde se mude básicamente termina saliendo del foquito en el mapa que hacen ellos, que lo cuelgan en internet, donde la gente puede buscar por el nombre, por las cuestiones. Entonces, yo pienso que es un tema de debate. Yo estaría de acuerdo en que haya la posibilidad de verificar a las personas que van a estar trabajando con niños. Claro. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pensaría yo, y la verdad es que en la actualidad eso no existe, licenciado. En la actualidad eso no existe para Panamá. Y fíjate que una de las primeras ejercicios que se hace con eso se hace con la ley 82, que es la ley de femicidio. En esa ley de femicidio sí supuestamente debe haber un registro de agresores que debería tener el Ministerio de Seguridad, pero a veces esas cosas quedan muy bonitas en una ley, pero luego en la práctica es difícil. No se implementan de manera correcta. Entonces nosotros estamos, o nuestros hijos en este momento, a nivel de Panamá, está a merced, porque no hay una regulación que en estos momentos me pueda decir que si de repente la profesora o el vecino, etcétera, que está al lado mío es un pedófilo y se ha comprobado o cumplió su condena. Y a mí me llama muchísimo la atención porque las cifras, yo tengo una cifra del mes de julio, según el Ministerio Público, de delitos sexuales contra personas menores de edad entre el 1 y 31 de julio, abuso sexual infantil 225 casos y de pornografía infantil 78 casos en un mes. Entonces, ¿sabes? Es grave. Ahora te voy a decir, tenemos que limpiar las cifras en varios sentidos. La primera, tenemos que limpiar las cifras porque hay muchas cifras que no llegan y eso pudiera aumentar las cifras. Por supuesto, ¿no? Estos son de casos denunciados. Claro, casos denunciados, pero adicional en esas cifras también tú tienes lo que son las falsas denuncias, ¿no? Hay veces que se están dentro de esas cosas, se están peleando, por ejemplo, una custodia, una guarda y crianza entre un matrimonio dividido y sucede que entonces alguna de las partes pone una sospecha, una cuestión sobre una persona para tratar de que
quede del otro lado el hijo, ¿no? Son situaciones que se dan y lamentables, pero definitivamente que las cifras sí nos llaman a tener un cuidado y que yo creo que todos los padres queremos tener algún grado de certeza de que quien haya podido ser sancionado con eso por lo menos no esté en situaciones en donde pueda estar en contacto diario con el niño. A ninguna madre le gustaría, por ejemplo, a mí saber que en el jardín del kinder de mi hija hay un tipo que es un pedófilo. Claro. Entonces, yo creo que ese es el objeto entonces de hacer esto y poder hacer son muy buenas medidas de protección. Aprovechando que está usted aquí, que es el especialista en este tema, muchas personas han estipulado y he escuchado comentarios por aquí y por allá de que había cierto cambio que permitía que la persona acusada de pedofilia simplemente pagara una multa y saliera libre. ¿Es esto cierto o falso? Están tratando también, se trata de regular el tema de que no puedan haber acuerdos de pena en las materias relacionadas a violación o temas relacionados a violación de pedofilia o temas relacionados con menores. En la actualidad se pueden hacer los acuerdos de pena, pero ojo, no es que debemos, desde mi criterio, no debemos estar en contra del acuerdo de pena como tal. De hecho, yo lo conversé hasta con el proponente y entendió lo que nosotros decíamos. Limitar el acuerdo de pena puede causarle un problema al Ministerio Público y a los jueces, porque el acuerdo de pena se da en la mayoría de los casos cuando tú no tienes suficiente evidencia o la evidencia es dudosa. Entonces hay, como quien dice, ese juego de cartas entre el Ministerio Público y la defensa, en donde si tú no tuvieses la posibilidad de un acuerdo de pena, no vas a lograr ni siquiera una pena menor en contra de esa persona. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo les dije, lo que quizás debe poderse hacer es que cuando se dé el acuerdo de pena, que puedes reducir la cantidad de años de la persona, puedes ponerlo como un efecto disuasivo, que esa pena no pueda ser convertida a multa, esa pena no pueda ser convertida a trabajo comunitario. Porque también yo ahora me voy a ir al otro lado, también hay padres sinvergüenzas que les interesa más sobre la dignidad y la inocencia de sus hijos, negociar con dinero, con la parte acusada, en este caso, para sacar lucro de la violación de su menor edad. Y por otra parte también entiendo lo que usted dice, que si es un supuesto y no es que se ha comprobado la culpabilidad de la persona, tampoco es justo, digamos, que a ti o a mí nos acusen, ¿sabes?, sin pruebas y manden a un muchacho que no ha hecho nada a la cárcel como un pedófilo sin serlo, ¿verdad? Claro, sin tener hay que hacer lo que se llama la casuística, hay que ver caso por caso. Así es. Y no porque una persona es acusada de pedófilo o es acusado de violación, esa persona inmediatamente es un pedófilo y es un violador. Hay muchos casos, los hemos tenido, de a veces una estudiante molesta con un profesor porque le cambió la nota y entonces porque no se lleva bien con él o porque es estricto y le ha hecho acusaciones falsas. Pero también me voy a ir a los casos que sí ocurren. Y por supuesto los padrastros o que violan en el seno del hogar a menores de edad. Nadie les cree a estos menores de edad, incluso su madre. Y entonces vemos otro tipo de problemas porque una violación te cambia la vida. Y por eso te digo que hay que verlo caso por caso, porque en el contrasentido es completamente doloroso, es algo que para una niña que está sometida a una situación de esta, con un padrastro, con un tío, con un profesor, es una situación realmente traumática. Entonces, lo que hay que hacer primero, dotar a ese ente investigador de todos los elementos y psiquiatras y todo lo que tenga que, de manera profesional, para que puedan arribar a las conclusiones adecuadas. Hay posiblemente que subir las penas, por supuesto, sí. Hay los temas de medicatura forense que pueden determinarse, obviamente, si ha habido una defloración, si ha habido penetración sobre una menor, pero a veces ni siquiera tiene que haber la penetración y hay el abuso sexual, ¿no? Además están todas las figuras de sexo oral, todas que tocan a una niña, todo eso es muy traumático para una niña. Le es muy difícil entrar a revelar eso incluso a cualquier tercero, a veces hasta a su propia mamá, muchísimo más a un tercero. A veces hasta a un adulto se le hace difícil revelar este tipo de situaciones, más puede pasar con un niño. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ver esto? Porque esto no se trata de que acusaron a una persona, vamos automáticamente a meterlo preso, ¿no? Tenemos que tener juicios rápidos, tenemos que tener penas severas para cuando se comprueba que esa persona está.
tenemos que tener que si hay acuerdos de pena, los acuerdos de pena no puedan ser reemplazados por una multa o por una cuestión. Yo me sentiría ofendidísimo de enterarme que una persona que violó a mi hija vaya a pagar una multa de $500 o una multa de $1000 y ha pasado en Panamá. Sí, Qué ha horror. pasado. Entonces, esas cosas además pueden generar otras conductas, Claro. porque imagínate yo como padre enterarme que eso se lo hacen a mi hija y que la persona va a salir con No, y que $1000. todos los Yo no sé qué pedófilos de pasa Panamá después, ¿no? sepan, es que, bueno, puedo abusar de niños porque pago $1000 y salgo. Claro, a nivel peligroso. disuasivo, tanto la pena alta como el hecho de que haya un registro, como a nivel disuasivo genera sobre el posible agresor, y esa persona se va a limitar de estar haciendo esa actividad. Ya tenemos que cerrar, pero actualmente, ¿cuál es la pena para las personas que se le comprueba? Es que depende del tipo de abuso, porque hay, por ejemplo, lo que es el acto libidinoso, que es si tocó a la persona, que puede ir una pena que puede ser hasta 6 años, si tú tienes una violación que puede ir hasta 15 años, o sea, dependiendo de quién fue, dependiendo de la edad de la menor, si es un estupro porque era el consentimiento, pero es una menor de 16 años que lo hizo con un adulto. Hay que ver si, por ejemplo, era el novio y tenían, en cuyo caso, si es un novio hay menos de 5 años y la persona tenía 17 años, entonces no se va a dar la conducta delictiva como tal. Así que cada caso tiene que verse. Lo que sí es importante es que entremos a debatir eso. Y el viernes empieza entonces el primer Y debate. que la gente se sume, porque yo pienso que obviamente lo que busca el proyecto es un buen proyecto, busca proteger a la niñez, simplemente que no nos vayamos a los excesos, porque hay que primero encontrar culpable a la persona y luego entonces la sanción. Muchísimas gracias. La verdad es que, como dije el viernes, mañana empieza en primer debate y es la oportunidad para la sociedad también para que se acerquen Claro, por y supuesto. puedan hablar de estos temas y Así que es. se haga la ley en su justa medida para hacer justicia, ahora la redundancia, en casos que no se están haciendo. Muchísimas Claro, gracias así por es. estar con nosotros. Encantado.